Hola, estimados y estimadas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a realizar una serie de videos con el propósito de conectar y configurar el controlador de temperatura de la marca Honeywell, el modelo UDC 2500. ¿Ya? El objetivo particular del video del día de hoy es conectar la alimentación eléctrica y sensor al controlador UDC 2500. Para eso es necesario que contemos con algunos insumos, como es obviamente el manual de este controlador, el UDC 2500, que podemos obtener directamente de la página oficial del fabricante Honeywell Process, un cordón eléctrico o fuente de poder de 24 volts. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de un cordón eléctrico, ya que el controlador se conecta directamente a la fuente de corriente alterna, y un sensor de temperatura. Vamos a realizar una breve introducción de qué tipo de instrumento se trata el UDC 2500. ¿Ya? Dice que es un controlador autónomo basado en un microprocesador. Combina un alto grado de funcionalidad y facilidad de uso en un controlador de tamaño un cuarto DIN. Eso se refiere el fabricante con la norma alemana, ¿cierto? Y un cuarto es el formato, ¿ya? El formato del instrumento, el tamaño. Este instrumento es un controlador perfecto para regular la temperatura y otras variables de proceso en numerosas aplicaciones de calefacción y refrigeración, y también en metalurgia, alimentación, productos farmacéuticos, semiconductores, pruebas y trabajos medioambientales. Esto lo saqué del manual del producto, el manual en español que provee el fabricante en su página web, que podemos encontrar nosotros aquí en honeywellprocess.com. ¿Ya? Podemos encontrar, ¿cierto?, todos los controladores montados en panel y los distintos formatos. Formato 1/8 DIN, un cuarto DIN, un 32avo y 16avo DIN, ya que son distintos formatos de controladores. Particularmente el UDC 2500 es un cuarto DIN, que es ese formato. ¿Ya? Es un controlador cuadradito. Hay otros formatos, ¿cierto? Por ejemplo, el 1/8 DIN. Aquí, por ejemplo, tenemos el UDC 700 y observamos que el formato, ¿cierto?, del instrumento es distinto. ¿Ya? Entonces, un cuarto, un octavo, un 32avo o un 16avo se refiere al formato. ¿Ya? Al formato, a la forma, ¿cierto?, estructural del instrumento. Y aquí contamos con el manual, ¿cierto? Que insisto, lo podemos sacar desde aquí, desde documentación. En este caso, ¿cierto?, vamos a usar un cuarto DIN, que sería el UDC 2500, y dentro de la documentación, pues, ustedes pueden obtener, ¿cierto?, el manual en español de este instrumento. Bien, entonces partamos por determinar lo más importante a la hora de realizar el conexionado de este instrumento, que es determinar las características del instrumento, determinar cómo está compuesto, porque podría tener el mismo formato, la misma carcasa, ¿cierto? Pero ser dos instrumentos distintos. ¿A qué me refiero? Que podríamos tener dos instrumentos exactamente iguales, ¿ya? Con la misma estructura, con el mismo formato, pero trabajar de forma distinta. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar nosotros? Por medio de el número de modelo, el model number, ¿ya? Entonces vamos a ubicar este número de modelo dentro de la carcasa, ¿cierto? Dentro de la estructura del instrumento, y determinar con ese serial, con ese número serial, o número de modelo más bien, vamos a determinar las características del instrumento que nosotros tenemos. Es muy importante verificar eso antes de realizar las conexiones, ¿ya? Entonces, el fabricante menciona que debemos hacer interpretación de los números del modelo, ¿ya? Que está también aquí en la página, ¿cierto?, del manual del producto. Nosotros podemos encontrar que él se refiere a la interpretación, ¿cierto?, de los números del modelo, en la página 12. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer la interpretación de los números del modelo, pero del instrumento con el cual contamos nosotros. ¿Ya? Dice, escriba el número de modelo de su controlador en los espacios siguientes y marque con un círculo los elementos correspondientes a cada tabla. Esta información también resultará útil cuando cablee el controlador. ¿Ya? Esta es información desde el manual del fabricante. La parte frontal, ¿cierto?, del instrumento es como la vimos anteriormente, ¿cierto?, en la imagen
página web del fabricante, la parte posterior, ¿ya? En donde están los conectores del instrumento y también está grabado, ¿cierto? En la carcasa del instrumento está grabado la numeración y cada uno de estos números tiene una función que después podemos ver nosotros en el manual, ¿ya? La parte lateral 1, ¿ya? También tiene parte de el conexionado, ¿cierto? Particularmente de este instrumento que estamos usando ahora, y en la parte lateral 2, el número de modelo, ¿ya? Ahí sería el DC 2500-C0-3000-200-50-00-0, ¿ya? Y otras características, ¿cierto? Del instrumento, ya que es un instrumento inteligente y tiene capacidad de comunicarse por Ethernet IP y otro tipo de protocolos industriales, ¿ya? Pero particularmente hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? El conexionado, ¿ya? De la alimentación y el sensor, ¿ya? Aquí tenemos el número de modelo que ya lo anotamos, ¿cierto? Aquí está anotado, ¿cierto? Lo recortamos de la imagen, ¿ya? Pero ustedes lo pueden anotar, ¿cierto? Si tienen un instrumento lo pueden anotar y después ir verificando aquí en la tabla de qué instrumento se trata, ¿ya? Vamos a ir con el lápiz rojo, vamos haciendo los circulitos que nos indica el fabricante. Primero, vemos aquí que el instrumento es un DC 2500, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Un DC 2500, me indica en la tabla número de selección, ¿cierto? Número de clave, aquí el key number, y nos dice que este instrumento, particularmente el DC 2500, que es el instrumento que nosotros tenemos, que tiene una alimentación de corriente alterna, ¿ya? Si fuese el DC 2501, claro, tendría una fuente de alimentación de 24 volts de corriente continua. Luego seguimos en la tabla 1, ¿ya? Volvemos a utilizar el lápiz y vemos que en la siguiente tabla sería el C0, ¿ya? Buscamos el C, que sería este, se refiere que es una salida de corriente, ¿ya? De 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Esa es la salida que tiene este instrumento, una salida de corriente de 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Muy bien, si tuviese otro código, ¿cierto? Tendría una salida relé a transistor, pero en este caso, este instrumento tiene una salida de corriente de 4 a 20 miliamperes, ¿ya? Y aparece un 0, es un C0, por lo tanto aquí tenemos solamente la C, buscamos abajo en la otra combinación y ahí tenemos el 0. Y el 0 se refiere a que no tiene salidas ni alarmas adicionales, ¿ya? Solamente cuenta con una salida, ¿ya? Y esa salida es de corriente de 4 a 20 miliamperes. Veamos ahora en la tabla 2. ¿Ya? Voy a moverme un poquito ahí hacia abajo y vamos a darnos cuenta que dice 3000, ¿ya? ¿A qué se refiere? El primero, el 3, lo ubicamos acá, ¿cierto? El 3 se refiere a que tiene capacidad de comunicación industrial, ¿ya? Y tiene una salida del tipo Modbus RTU, ¿cierto? Base 10 base T Ethernet, ¿ya? Por lo tanto, podemos conectarlo perfectamente a un bus de campo industrial, ¿ya? Luego aparece un 0, ¿cierto? O tres ceros, ¿ya? Luego aparecen tres ceros, ¿ya? Que nosotros podemos aquí confirmar que el primer cero se refiere a que tiene función estándar, ¿ya? El siguiente cero está reservado, no tiene ninguna utilidad en este instrumento. Y el último cero es interfaz infrarroja, ¿ya? Un tipo de comunicación que tienen algunos instrumentos, que en este caso este instrumento particularmente no la tiene, ¿ya? Comunicación a través de infrarrojo. Continuamos entonces con el número serial, revisando, o el número de modelo más bien, ¿cierto? Nos faltaría el siguiente código, que es el 200, ¿cierto? Porque acabamos de revisar el que dice 3000, nos queda el 200. El 200, aquí tenemos el 2, ¿cierto? Y el 2 representa que la entrada puede ser del tipo termopar, resistencia dependiente de la temperatura, milivoltios, voltaje de 0 a 5 volt, voltaje de 1 a 5 volt, corriente de 0 a 20 miliamperes y corriente también de 4 a 20 miliamperes configurable, ¿ya? A eso llama el fabricante que es un instrumento universal, ¿ya? Que tiene una gran variedad de
señales de entrada, ¿ya? Admite una gran cantidad de señales de entrada. Y después viene con dos ceros, ¿cierto? Con dos ceros están aquí, ¿ya? Que representa que si tiene una entrada 2, podría tener dos entradas, en este caso no. Este instrumento cuenta solo con una entrada, ¿ya? Y por último vienen los cinco ceros que están acá, ¿ya? Que son el tipo de homologaciones, etiquetas y futuras opciones. En este caso no tiene ninguna opción futura de modificaciones, ¿cierto? No tiene ningún tipo de etiqueta y está homologado para estas legislaciones, ¿ya? Bien, y los manuales de producto, ya que sería en la última tabla, observamos que es doble cero, viene la información de producto, la provee el fabricante en un CD y no viene con certificado, ¿ya? Muy bien, entonces, pero lo más importante de esta lectura es identificar precisamente el tipo de entrada. Ya sabemos que podemos conectarle termopares, ¿cierto? TC, resistencias dependientes de la temperatura como las PT100, señales de milivoltios o en voltaje, ¿ya? Sabemos también que tenemos capacidad de comunicación, ¿ya? Por medio de un bus de campo Modbus, ¿ya? RTU. Tenemos también salida, una sola salida a corriente de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes, configurable, ¿ya? Y la alimentación eléctrica es de 90 a 264 voltios de corriente alterna, ¿ya? Eso es lo más importante y lo más relevante que debemos nosotros saber a la hora de cablear, ¿ya? Porque cuando veamos el manual nos vamos a dar cuenta que hay varias opciones de cableado, pero eso va a depender del tipo de modelo de producto que nosotros tengamos, ¿ya? Por eso es muy importante revisar primero, antes de cablear, ¿cierto? Revisar el número de modelo, ¿ya? Muy bien, vamos entonces, ahora una vez que ya revisamos el número de modelo, ¿ya? Vamos inmediatamente nosotros a ver qué hacemos con esta información y cómo podemos cablear el instrumento, ¿ya? Aquí esto también lo entrega el fabricante, dice cómo debemos cablear. Bueno, la alimentación de la red eléctrica, dice este equipo puede conectarse a una red eléctrica de 90 a 264 volt de corriente alterna, ¿ya? Eso también lo convierte en un equipo bastante universal, ¿ya? Acepta todos los niveles de voltaje disponibles en las redes eléctricas del mundo, ¿ya? Por lo menos de corriente alterna, o también de 24 volt, pero eso va a depender del modelo que tengamos. Si tenemos el 2500 es de corriente alterna, si tenemos el 2501 es de corriente continua, ¿ya? A 50 o 60 Hz es de corriente alterna, ¿ya? Dice responsabilidad del usuario proporcional como parte de la instalación un conmutador y uno o varios fusibles de alta capacidad de interrupción, acción rápida y sin retardo, ¿ya? En este caso nosotros vamos a hacer unas pruebas de conexionado, por lo tanto vamos a utilizar solamente un cordón eléctrico porque donde nos vamos a conectar ya se provee, ¿cierto? Protección automática, ¿ya? Pero siempre que nosotros vayamos a utilizar este instrumento en un ambiente industrial debemos considerar fusibles o disyuntores, ¿cierto? Como lo indica el fabricante, de 1 amper, ¿cierto? Para la protección del instrumento, ¿ya? Y también considerar la conexión de protección, la puesta a tierra, ¿ya? Siempre muy importante cuando se alambre, ¿cierto? Estos instrumentos que tengan la conexión a tierra junto con las protecciones, ¿ya? Bien, entonces para estas pruebas, insisto que son solamente pruebas, no es una conexión a nivel industrial, vamos a contar con un enchufe, ¿cierto? Un cordón eléctrico con enchufe, ¿ya? De 3 hilos, donde nos provee la fase, el neutro y la conexión a tierra, un atornillador y un termopar, ¿ya? Vamos a utilizar como sensor un termopar porque este instrumento, por lo menos el modelo que tenemos, el 2500, admite la entrada de termopar, ¿ya? Podría haber sido también una PT100, pero en este caso vamos a usar un termopar, ¿ya? Bien, primero dice identifique sus requisitos de cableado, ¿ya? Para determinar los diagramas de cableado adecuados para su controlador, consulte la interpretación de los números del modelo de esta sección, que ya lo hicimos, ¿ya? El número de modelo del controlador aparece en la caja exterior, ¿cierto? En el exterior de la carcasa, ¿ya? Dice cableado del controlador.
Seleccione los diagramas de cableado adecuados en el siguiente diagrama de cableado compuesto, ¿ya? Utilizando la información contenida en el número del modelo. Consulte los diagramas individuales enumerados para cablear el controlador de acuerdo con sus necesidades. No olvidemos que en el manual van a aparecer el cableado para todos los modelos. Por eso nosotros debemos verificar de qué modelo se trata nuestro controlador para utilizar solamente el cableado que nosotros necesitemos, porque van a aparecer cableados también que no vamos a necesitar porque no son parte de la estructura ni el funcionamiento de este instrumento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los distintos bloques de conexionado, ¿ya? Son 8 partes, ¿ya? Y cada una de ellas aparece mencionada en el manual, ¿cierto? Que, con su significado. Por lo menos nos interesa hoy día el uno, que son los terminales de tensión de línea. En este caso sabemos que son de corriente alterna, que en este caso en Chile son 220 voltios, y nos interesa la entrada número uno, en este caso es el número 6, terminales de la entrada número uno, ¿ya? Y podemos ver aquí que sería los bornes, eh, tierra, L1, L2, ¿cierto? Donde está la fase y el neutro, y el número 6, que sería el 25, 26 y 27, ¿ya? Con eso nosotros podemos hacer el conexionado del instrumento, ¿ya? Vamos a ir entonces a ver cómo se realiza este conexionado, ¿ya? Esto también lo provee el fabricante en sus hojas técnicas, el diagrama de conexionado de la alimentación eléctrica. Vemos que lo primero es la conexión a tierra, ¿ya? Luego con una protección de línea, ¿ya? Una protección automático podría ser, o también un disyuntor, aquí un seccionador, ¿ya? Más una protección por fusible, ¿ya? Proporcionamos la fase y el neutro, ¿ya? En el caso de ser de 24 volts sería el positivo y los 0 volts, ¿ya? Em, Aquí podemos ver, ¿cierto? Primero se realizó el conexionado de la tierra de protección, que está simbolizado con el símbolo de tierra de protección. Luego el conexionado de la línea 1 o la fase, ¿cierto? Y luego en el cordón conexionamos, ¿cierto? El neutro, ¿ya? El neutro al instrumento, utilizando este bloque de conexionado. Me aparece, ¿cierto? Podemos observar ahí el símbolo de la tierra, línea 1 y neutro, ¿ya? Nos faltaría solamente conectar la, mm, el tipo de sensor. También el fabricante provee un diagrama en donde, si ustedes observan, están todos los posibles conexionados de sensores para los cuales este modelo permite su conexionado, ¿ya? Particularmente a nosotros nos interesa el termopar, ¿ya? Que sería, si ustedes observan, el positivo del termopar al contacto 26 y el negativo del termopar al contacto 27, ¿ya? Vamos a ver entonces qué tipo de termopar vamos a usar. Vamos a usar un termopar tipo K, en donde aparece uno de los hilos marcado en rojo, pero hay un hilo rojo, y el otro está en blanco, ¿ya? Por lo tanto, el que está marcado en rojo por norma internacional sería el positivo y el blanco sería el negativo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es el conexionado, ¿cierto? Del hilo rojo, ¿ya? Observen que es el hilo A, el hilo, la protección del hilo del termopar, no la funda de la horquilla, sino que es el hilo el que tenemos que observar, ¿ya? El hilo tiene una marca roja, ¿ya? Ese va a ser el positivo, que va al borne 26, ¿ya? Y luego conectamos el hilo blanco, la funda es azul, pero el hilo es blanco, iría a el borne 27, ¿ya? Con eso ya nosotros proporcionamos la entrada eh, desde el termopar, la entrada de voltaje, ¿cierto? Porque el termopar provee una señal de voltaje a la entrada del instrumento, ¿ya? Y hecho eso, podemos nosotros encender el instrumento sin mayores dificultades. Se enchufó este instrumento, le di encendido y lo primero que va a aparecer en la pantalla debería ser un test, ¿ya? El instrumento hace un test de todas sus partes. Cuando está listo, me avisa y me muestra en la pantalla el set point. Eso representa el set point. Como en este caso no está configurado todavía, porque todavía no iniciamos la etapa de configuración, aparecería 0 grados Celsius o 0 grados Fahrenheit,
¿ya? Em, pero si nosotros pulsamos la tecla Lower Display, ¿ya? Podemos cambiar la selección de lo que queremos ver en la pantalla del instrumento y podemos observar, ¿cierto? El process value, el valor de proceso, que sería lo que está llegando a través de el termopar, ¿ya? La señal del termopar, que en este caso, si está bien configurado, debería mostrar exactamente la temperatura a la cual está ese termopar, ¿ya? Pero eso va a depender de la configuración, ¿ya? Que será lo que veremos en los siguientes videos, ¿ya? Pero por lo menos ahora vimos el conexionado, ¿cierto? Del instrumento, tanto de la fuente de alimentación como del sensor, ¿ya? Y con eso ya nosotros podemos pasar a la configuración, ¿ya? El video de configuración que lo revisaremos más adelante, ¿ya? Entonces en nuestro próximo video revisaremos el procedimiento de configuración, el grupo de puesta a punto de la entrada 1 para configurar el tipo de termopar, ¿cierto? Que vimos que era un termopar tipo K, y restauración de la configuración de fábrica, que es un procedimiento que yo recomiendo hacer siempre al principio, ¿ya? Cuando utilicemos instrumentos que ya han sido utilizados previamente, ¿ya? Entonces nosotros sería bueno configurarlo de fábrica, resetear sus parámetros, ¿cierto? A parámetros de fábrica y luego hacer una nueva configuración, ¿ya? Entonces realizaremos ese procedimiento en el siguiente video, ¿ya? Espero que este video les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Que esté muy bien. Chao.